días con todos mis estudiantes del Politécnico de Ventanilla. Soy el profesor Manuel Torres Verástegui, encargado de la asignatura de Educación Religiosa. Estamos en un tiempo especial, un tiempo litúrgico. Hemos finalizado la Cuaresma, que es un tiempo de renovación, de reflexión personal, y acabamos de entrar a un tiempo litúrgico importantísimo. ¿A qué tiempo nos referimos? A la Semana Santa. Y para empezar con nuestro tema de hoy, que es la Semana Santa, pues es importante siempre dirigirnos a la presencia del Señor. Vamos a hacer una oración corta y les pido a cada uno de ustedes que eleven sus manos a Dios Padre Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y todos vamos a repetir: Señor, dador de la vida, Creador nuestro, te pedimos que seas misericordioso y amoroso con todos nosotros, especialmente en este momento tan difícil que atravesamos el virus conocido como el coronavirus, que está afectando a toda la humanidad. Te pedimos que los reconfortes a cada uno en sus hogares y que este tiempo de inamovilidad sea propicio para amarte más en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor y la Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, queridos jóvenes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro propósito el día de hoy en esta sesión? Estamos celebrando la Semana Santa. Pues el propósito es el siguiente. Vamos a leer detenidamente este propósito. Dice: reconoce la importancia de la Semana Santa en la vida de la Iglesia y lo expresa por medio de un mapa mental. Entonces hemos ingresado a la Semana Santa, 7 días en los cuales vamos a acompañar a nuestro Señor. Y de ahí el propósito, reconocer la importancia de la Semana Santa, este tiempo litúrgico que se inicia con un acontecimiento importante. ¿Y cuál es ese acontecimiento? ¿Recuerdan ustedes el llamado Domingo de Ramos? ¿Qué celebramos en el Domingo de Ramos? Por ahí escucho algunas voces. Celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén, o a la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. Y lo podemos leer y reflexionar en el Evangelio de Marcos, del capítulo 11, versículos del 7 al 11, que nos habla de que Jesús es recibido como un rey. Lo reciben con palmas de olivos, lo vitorean y con el término Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando entra Jesús con sus apóstoles a la ciudad de David, lo hace con una finalidad. ¿Recuerdan a qué fue Jesús a Jerusalén y que acostumbraba a hacerlo todos los años? Muy bien, indudablemente lo hacía para celebrar el tiempo pascual. ¿Y qué Pascua recordaba? La salida de Moisés de la dominación en Egipto. Ese tiempo que ellos pasaron saliendo de Egipto y peregrinando en el desierto. Y eso lo recordaban todos los años con una comida especial, el pan ácimo, y en el cual ellos de una manera rendían homenaje a todos estos hombres acompañados por Moisés que dieron la liberación del pueblo judío. Una vez que ingresa Jesús en la ciudad de Jerusalén, manda a sus discípulos a preparar la cena y él se va a Betania. Y es ahí que transcurren los días y llegamos al tiempo del día jueves. Y el día jueves iniciamos lo que dentro de la Semana Santa se conoce como el Triduo Pascual. Triduo Pascual. ¿Por qué hablamos de Triduo Pascual? Triduo se refiere a 3 días. Pascual, 3 días antes de la Pascua. Entonces, se inicia este Triduo Pascual en la celebración cristiana con la celebración de la Última Cena. Le decimos Última Cena porque es la última vez que Jesús se sienta a celebrar esta fiesta de la Pascua con sus apóstoles. El día jueves, el Señor se sienta a la mesa y al cenar con ellos realiza 2 acontecimientos importantes que van a dar origen a 2 sacramentos, a 2 signos de fe que nos unen más a Dios, que nos transmiten la gracia de Dios. Durante la Última Cena, nuestro Señor realiza 2 cosas importantes. El primero de ellos es que estando sentado a la mesa, parte el pan, tras bendecirlo,
y se lo pasa a cada uno de sus apóstoles, diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Con el acontecimiento de la última cena de la fracción del pan, nosotros vamos a recordar la instauración de un sacramento, de la Eucaristía. Por eso la importancia de la Santa Misa, en la cual tenemos la liturgia de la palabra, que es la reflexión de las citas bíblicas, y la liturgia eucarística, que es justamente recordar ese momento que nuestro Señor instauró tras la bendición en la última cena. Y tras la cena, al final, el Señor se levanta, pide una vasija de agua y realiza un gesto humilde, de sencillez, de amor a sus discípulos. Es conocido como el acontecimiento del lavatorio de los pies. Jesús va lavando los pies a cada uno de sus apóstoles, hasta que llega con Pedro. Y Pedro, pues, que era el jefe, la cabeza de estos apóstoles, se niega, pero el Señor le dice que es necesario, como un signo de humildad, y que más adelante lo comprenderá. Y muchos de nosotros tenemos que tener esa actitud, la de la sencillez, la de la humildad. Es necesario siempre servir. Cristo vino para servir. Cristo vino a dar su vida por nosotros por amor. Y eso es lo más grande que podemos dar. Entregar la vida por nuestros amigos es un gesto de humildad, de servicio, de amor y de misericordia. Terminado la última cena, pues ocurre un acontecimiento doloroso. Jesús se retira a orar al huerto de los olivos o monte de los olivos. Una vez que terminó esa oración llena de dolor, donde recordamos que derramó lágrimas de sangre, uno de sus amigos se acerca a él y lo entrega. ¿Quién era? Judas Iscariote. Judas Iscariote con un beso entrega al Señor. Lo llevan ante Herodes, lo llevan ante Pilatos en la noche del jueves hacia la madrugada del viernes. Y fuera de las normas romanas, donde toda persona era juzgada durante el día, a Jesús se le juzgó durante la noche y la madrugada, de jueves para viernes. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado final fue la condena de un hombre inocente, de un hombre justo, que simplemente vino a anunciar a Dios, vino a traernos el amor de su Padre, porque Jesús decía: yo voy a mi Padre, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Y las personas entendieron mal, malinterpretaron y aprovecharon la oportunidad para juzgarlo y sacarlo de por medio. ¿Y cuál fue la actitud del Sanedrín? ¿Cuál fue la actitud de Caifás, en complot después con el apoyo del poder político de Pilato y posteriormente de Herodes? Fue la condenación a muerte. ¿Y cómo se condenaba en esa época a los malhechores, a los delincuentes? Con un castigo en la cruz. La muerte en la cruz. Esa muerte en la cruz la reconocemos como la crucifixión. Y la podemos leer en el Evangelio de Juan 19, del 4 al 7. Tras el acontecimiento de la crucifixión, pues el cuerpo de Jesús es bajado, entregado a su madre, a sus apóstoles, y finalmente reposa en un sepulcro nuevo que pertenecía a José de Arimatea, uno de sus seguidores. Esta persona lleva el cuerpo de Jesús y después de permanecer ahí todo el sábado, en la madrugada del domingo, cuando van las mujeres muy temprano en la mañana para preparar, aromar un poco el cuerpo, que era la costumbre judía cuando se enterraba, encuentran la piedra abierta y se encuentran con dos ángeles que le dicen: ¿a quién buscaban? Si ya había resucitado. El acontecimiento de la resurrección es un hecho trascendental y es el punto central de nuestra fe. Por eso que nosotros recordamos en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 1 al 9, el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo, uno de los apóstoles a quien nosotros debemos de agradecer el surgimiento del cristianismo,
porque sin él el cristianismo hubiera quedado como una secta dentro del judaísmo. Nos dice que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Por eso pedimos nosotros que en esta Semana Santa podamos acompañar desde el hogar, junto a nuestra familia, con un corazón abierto, con un corazón sincero, acompañar a nuestro Señor Jesucristo en lo que significó su pasión, muerte y resurrección. De esta manera nosotros los cristianos, y especialmente los católicos, estamos invitados a morir con Cristo, morir a nuestros pecados, morir a nuestros defectos, morir a nuestros egoísmos, para resucitar con Él a una vida nueva, como mejor hijo, como mejor estudiante, como mejor ciudadano, como una mejor autoridad. Y eso es lo que tiene que ser el sentido y la importancia de la Semana Santa para cada uno de nosotros, queridos estudiantes. La Semana Santa es un tiempo que nos purifica, es un tiempo que nos lleva a compartir con el Señor, para que en cada momento, cada día, podamos ser mejores. No debemos de olvidarnos en esta semana de reflexión, en esta semana de acercarnos al Señor, participar de los sacramentos, aunque no va a ser de una manera física, como lo ha venido siendo siempre, cuando acudíamos muchos de nosotros a participar en la Santa Misa, en la Eucaristía, pero sí lo podemos hacer de una manera espiritual. Ustedes están invitados a participar de la Santa Misa en la radio, en los canales de televisión o por internet. También les hago un llamado para alimentarnos con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, que en todo momento nos anima. Este alimento espiritual. Siempre recordamos y conversamos con muchos de los jóvenes, y tal vez con alguno de ustedes que me está viendo, qué importante es el alimento. Una vez compartía con un alumno y me decía: profesor, si no nos alimentamos, pues nos enfermamos. Y si nos enfermamos, en corto tiempo podemos morir. Y cierto, le decía. Pero para el cristiano, así como compartimos el alimento material, el alimento físico, necesitamos un alimento importante que complementa el alimento físico. ¿Y cuál es? El alimento espiritual de la palabra del Señor. Si nosotros nos enfermamos y morimos al no ingerir algún alimento material, lo mismo ocurre en el plano espiritual. Si yo olvido la palabra del Señor, si yo olvido la oración, si yo olvido los actos de penitencia, los actos de amor, pues voy muriendo. Mi fe se va debilitando. Y en la medida que la fe se debilita, pues nuestra vida se va apartando de la ruta del Señor. El Señor nos quiere santos, porque es santo. Recordemos que Él es el creador del universo, del mundo y de la vida. Y todo lo que hizo, si retrocedemos y en nuestra memoria recordamos el primer capítulo del Génesis, nos habla de la creación. Y al final de cada día, que se presenta la creación en forma alegórica, y todo lo que hizo es bueno, incluyendo el ser humano. Y nosotros, que somos su obra más excelsa, más importante, estamos llamados justamente a ser perfectos, a ser cada día mejores en la presencia del Señor. Porque quien ama a Dios es quien ama a su hermano, quien ama a su madre, quien ama a su padre, quien ama a todos los miembros de su familia, y quien es capaz de amar también a su vecino e incluso al enemigo. Recordemos a Jesús en la cruz. Fue crucificado, nos dice la tradición de la Iglesia y los pasajes de la Biblia, al lado de dos malhechores, conocido uno como Dimas, el buen ladrón y el mal ladrón. Mientras uno, el mal ladrón, le dice: si tú eres hijo de Dios, demuéstralo, bájate de esa cruz y sálvanos, el buen ladrón, que está a su derecha, le dice: Señor, yo sé que nosotros tenemos culpa y es justa la pena que estamos pagando, pero tú eres inocente, solo pido que tengas compasión de mí. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros: compasión, acompañar en el sufrimiento y en el dolor a los hermanos. Y en este momento
que el mundo está agobiado por el coronavirus, es el momento preciso, propicio, adecuado para poder acompañar a los hermanos. Tal vez no con el contacto físico que acostumbramos a hacerlo de un abrazo, de un beso, pero sí con el aliento, sí que nos vea a su lado y con la oración. Nunca dejemos ese acto de la oración, que es lo más importante. Entonces les quiero invitar a ustedes jóvenes a meditar especialmente en lo que ocurrió el día viernes tras la sentencia de Jesús. El camino a la cruz es conocido como Vía Crucis. El camino a la cruz. Fue un camino de sufrimiento y de dolor, que si lo relacionamos con nuestras vidas, muchos de nosotros estamos marcados. De repente, desde antes de nuestro nacimiento, ya recorremos este camino de la cruz. Una madre que tal vez nos quiso abortar, un padre que nos maltrató o que nos abandonó, el castigo físico, el castigo psicológico en el hogar, la dejadez, muchas veces la falta de oportunidades, la falta de valoración personal, el desprecio, la discriminación, la violencia física o la violencia psicológica que se puede dar en el hogar o que se puede dar en el barrio o en la escuela. Ese es nuestro Vía Crucis, querido amigo, estudiante. Y de esa manera nosotros estamos acompañando a nuestro Señor. Él cargó la cruz. ¿Y cuál es la cruz que yo cargo? ¿Cuál es la cruz que tú cargas? ¿Cuál es la cruz que nosotros cargamos? La de nuestros pecados. ¿Y qué son nuestros pecados? Las malas decisiones, que traen consecuencias que nos marcan en nuestra vida. Por eso, joven, te pido que reflexionemos en la palabra del Señor. Y nuevamente, sigamos recorriendo este camino con el Señor. ¿Para qué? Para que cada día podamos tener esa esperanza en el amanecer. Tras la noche viene un nuevo día. Tras el dolor y el sufrimiento, tras la soledad y la angustia del pecado, viene la vida nueva, que es el amanecer en la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito a unirte siempre en oración, alimentándote de la palabra del Señor. Y cuando termine este tiempo de cuarentena, volvamos a reunirnos en una gran familia que es la iglesia. Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a desarrollar para reconocer y valorar la importancia de la Semana Santa? Es elaborar un mapa mental. Tú vas a poder plasmar a través de ese mapa mental qué es la Semana Santa, cómo se vive este triduo pascual, los 3 días, el Jueves Santo, la Última Cena, el Viernes Santo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor, el Sábado Santo que permanece en el sepulcro, conocido como Sábado de Gloria, y la resurrección, el primer día de la semana, el Dies Domini, el día domingo, que es conocido como el Día del Señor. Entonces vas a poder plasmar esta importancia de la Semana Santa, que es valorar lo que significó el sacrificio de Cristo de dar su vida por ti. Valora el sacrificio de tu padre, valora el sacrificio de tu madre, valora el sacrificio de tus familiares, porque en ellos está Cristo. Valora tu actitud, tu forma de ser, porque en ti está Cristo. Gracias, queridos jóvenes, y ya nos estaremos encontrando.